empezar con una serie nueva. Esta serie tiene que ver con el... y 14. Muy raro que vayamos al Antiguo Testamento, pero bueno, son estas prédicas especiales, ¿no? Que nos llevan al Antiguo Testamento, a un texto muy, muy lindo y muy profundo. Dice la palabra de Dios: pero aún ahora, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que se arrepiente de castigar. ¿Quién sabe? Tal vez Él cambie de parecer, les deje una bendición. Hermoso, hermoso pasaje de introspección, pero también de esperanza, ¿no? De entender esto, de entender que el Señor también no es que se arrepienta porque lo que está pensando está mal, sino que se arrepiente o cambia de parecer o cumple su propósito en nuestras vidas. A veces las aflicciones son para eso, son para que nos despertemos, para que miremos nuestro verdadero estado y nos miremos. Como lo vimos el año pasado en la serie de las 7 iglesias de Asia Menor en el Apocalipsis, vimos cómo una de sus iglesias le dice: no te das cuenta, vos creés que sos rico, pero no te das cuenta que estás desnudo, que sos miserable y que no tenés nada. Y a veces Él nos tiene que sacudir con eso.
Y por eso es un llamado a la reflexión y hoy iniciamos este recorrido, este camino hacia la Pascua, en esta Cuaresma, esta oportunidad. Es una oportunidad de renovar nuestra fe, de renovar la fe con el Señor. Y precisamente el próximo miércoles, que va a ser miércoles de ceniza, no importa la fecha, no tiene mucho sentido. El calendario es algo hecho por el hombre, pero sí es interesante que tomemos este tiempo de ceniza, ¿no? De que somos ceniza, que somos nada, ¿no? Y que en algún momento el Señor, como dice su palabra, nos va a dar esplendor por ceniza. Va a cambiar eso, va a cambiar nuestro llanto en gozo. Y Génesis capítulo 3, verso 19 dice, polvo eres y al polvo volverás. Esa sentencia del Señor en el jardín del Edén que nos llama al arrepentimiento, ¿no? Es un llamado al arrepentimiento. Nos invita precisamente a reconocer eso, nuestra mortalidad. El hombre que era inmortal, pero que no sabía que era inmortal porque no sabía que era la muerte, no sabía que había otro estado. Tenía un estado de inocencia, un estado en el cual él no veía como las bendiciones que tenía, no veía todo. Él veía todo eso como algo natural, bueno, es así. Soy un ser agraciado, que estoy en el medio de este huerto tan bonito, tan lindo, no tengo que esforzarme para cuidarlo, simplemente con poner mis manos en él, cuidarlo un poquito, mover la tierra, no me canso, la tierra me devuelve frutos. Y cuando el pecado entra en la vida del ser humano, dice, me tengo que esconder, porque estoy desnudo. Y el Señor le hace esa pregunta, ¿no? Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que no debías comer? Y es eso, ¿no? Es ver nuestra situación y el Señor te hace ver la otra situación. No solamente te hace ver que estás desnudo, te hace ver que sos finito, que tus días son pocos sobre la tierra, que polvo eres y al polvo vas a volver. Y eso nos muestra también la dependencia de Dios. Y por eso también es un tiempo, así como es para el arrepentimiento, es un llamado a una preparación espiritual, a irse preparando, a tener en cuenta el tema de la espiritualidad. Necesitamos volver a la espiritualidad. Necesitamos entender que estos tiempos que son fechas, calendarias, como cada uno lo pueda ver, pero que son momentos en los cuales hay una oportunidad de poder detener todo lo que gira a nuestro alrededor, que a veces nos marea, que nos causa tantos problemas y todo, y podamos ver realmente nuestra espiritualidad. Podamos ver cómo estamos nosotros, con los demás y con Dios, obviamente. Y es esa preparación, es un pasaje, precisamente la Pascua significa eso, significa, la palabra en hebreo es pesaj, es pasaje, es pasar de un estado de esclavitud a un estado de libertad, es pasar de un estado de desconocimiento y de una relación rota con el Señor a un lugar de una nueva relación con el Señor. Que no quiere decir, uno puede estar relacionado con el Señor, pero no puede tener ese cambio en la vida. Es necesario por eso que empecemos con este camino, preparando nuestro corazón y también sabiendo que es un proceso. Y también es una oportunidad para renovar nuestra fe. Bonhoeffer dice, en el libro El costo del discipulado, el arrepentimiento no es un fin en sí mismo, sino que es el comienzo de una vida nueva. Es el principio de un camino. El arrepentimiento empieza, no es vivir arrepentido, es arrepentirse para crecer, para transformarse. Y vamos a ver en tres aspectos de este domingo de ceniza, vamos a poner nosotros, y de la Cuaresma. Primero, el arrepentimiento como una prioridad. El segundo punto es la humildad como una actitud. Y el tercer punto es la esperanza como promesa. Quiero que vayamos al primer punto, el arrepentimiento como prioridad, y volvamos a Joel capítulo 2, versos 2 y 13, y el profeta en ese texto nos llama a rasgar el corazón y no las vestiduras. Dios nos está pidiendo una transformación interna, no algo externo.
Los judíos, cuando se ponían de luto, lo que hacían era rasgar sus vestiduras, se sacaban la ropa que tenían, se ponían una ropa de silicio, se llamaba, que era algo muy incómodo, como si uno se pusiera una bolsa de papas arriba así, y se tiraban ceniza en la cabeza, y era para estar incómodos, para estar mal, ¿no? Recuerdan ustedes, ¿no? Por ejemplo, David orando por la vida de su hijo que estaba agonizando. Dice que cuando terminó eso, se lavó la cara, pidió comida y había cambiado todo, ¿no? Pero el Señor pide otra cosa, no pide algo, eso que está ahí, esa cosa externa, esa cosa exterior, esa cosa uy, soy pobrecito, soy un pobre gusano de Jacob que se mueve por la... Lo que pide es una humildad de corazón, algo que pase internamente. Y para eso tenemos que reconocer nuestros pecados. Reconocer nuestro estado. Y nuestro estado no es solamente de ser humano, sino que es de pecador. Y el pecado es algo que nosotros cometemos, es algo que se comete contra nosotros, porque los demás pecan contra nosotros, pero es algo que también el entorno aplaude. Este mundo aplaude el pecado. Entonces estamos sumergidos, y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. De no ver tantos diablitos por todos lados, sino que ver que el pecado mora en mí, que el pecado está en contra mía porque los demás pecan contra mí, y que también al mundo le gusta eso. Esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y el mundo amó más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y tenemos, como dice Juan capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso tenemos que volvernos a Dios de todo corazón. El arrepentimiento no puede ser superficial, no puede ser algo solamente dicho de boca. No hay que confesárselo a un sacerdote, no hay que confesárselo al pastor, sino que es algo muy interno entre Dios y uno, porque es lo que realmente vale cuando el espíritu se contrita, cuando nosotros estamos contristados, cuando estamos humillados, pero internamente, ¿no? John Stott dice en el libro La Cruz de Cristo, el arrepentimiento es un cambio de mente que conduce a un cambio de vida. Es un cambio de mente. Hay que cambiar la forma de pensar. No es solamente una aceptación, sino que es aceptar y poner en práctica todo eso. ¿Para qué? Para poder tener una vida que refleje eso que pasó en nuestro corazón. A vivir una vida de obediencia. El arrepentimiento verdadero se demuestra con una vida cambiada, con una vida transformada, y nos transforma en eso, en cartas leídas, en sal, en luz, en todas esas cosas. No en cristianos que la juegan de cristianos nada más. El cristiano debe ser discípulo. Si uno es cristiano, no puede no ser discípulo. Uno no puede ser cristiano y no ser un seguidor de Jesús. Por eso Santiago 2.17 nos dice así que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Necesitamos que nuestra fe sea algo vivo. Por eso vamos al segundo punto y dice, tenemos que tener la humildad como una actitud de vida. Como una actitud de vida. El Salmo 51.17 habla de esto, ¿no? Del corazón contrito. Un corazón quebrantado, contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciarás. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y necesitamos eso, necesitamos ir a presentarnos al Señor con este corazón quebrado. La ceniza que significa este día, el polvo que significa este día, simboliza esa humildad y esa dependencia de Dios. Y nos hace reconocer nuestra fragilidad. Nos recuerda que somos polvo y que sin Dios no somos nada. Dice el salmista, del polvo nos recogerás, del polvo. Recuerdo que hace algunos años una hermana me había venido a preguntar porque ella había perdido a su hijita muy chiquita y la habían cremado. Y ella me vino a preguntar, me dice, Sergio, dice, ¿Dios puede resucitar a mi hija de donde está? Porque yo en esa época no conocía al Señor y la había cremado. Y alguien de la iglesia le había dicho que no se cremaban los cuerpos porque tenían que resucitar.
del polvo y de la ceniza el Señor nos resucita. Nos resucita. A lo sumo es acelerar el proceso de descomposición solamente. Pero finalmente el Señor nos va a recoger del polvo y va a unir cada átomo sin que ninguno falte. Sin que ninguno falte. Él nos creó, así que Él puede hacernos de nuevo y mejores, porque vamos a vivir eternamente. Y por eso Charles Spurgeon dice, la humildad es la joya de la corona de la gracia. La humildad, el saber eso, el sabernos ceniza, el sabernos polvo, el sabernos seres humanos, la humanidad como algo débil y como algo muy pasajero. Miren, desde la creación, desde la aparición de la tierra hasta la aparición de la humanidad, el ser humano ocupa sobre la tierra menos del 1% de todo el tiempo. Fueron miles de millones de años en que la tierra existió y se fue formando y el universo fue formando. El ser humano, la vida del ser humano, la aparición del ser humano en la tierra, es nada, no hay forma de compararlo con todo lo que pasó. Y creo que eso nos ayuda a depender de la gracia de Dios. Hablamos de gracia, pero a veces no la podemos poner en práctica en nuestra vida. Efesios 2, capítulo 8 y 9, dice, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, no tiene capítulo 8 y 9, Efesios. Nos recuerda, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Es reconocer los regalos. ¿Cuándo nos gusta recibir regalos? A todos creo que nos gusta recibir regalos. Y la gracia de Dios es un regalo y un regalo inmerecido, porque no era ni nuestro cumpleaños, ni era nuestro aniversario, ni habíamos hecho nada nuevo, ni habíamos sido promovidos, nada, absolutamente nada. Siendo enemigo de Dios, Dios nos hace ese regalo. Nos pone también esta cosa en mente, ¿no? De que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no hay otro camino que no sea este camino. Y dependiendo de la gracia de Dios podemos servir a los demás. Ser humildes, estar en esta humildad nos lleva a ser serviciales. Aquel que estando en el reino nos sirve para el reino. Dios nos llama a una vida de servicio. Y no quiere decir estar todo el día en una iglesia chupando un cirio. Significa que nuestra vida esté dedicada a Dios. Dedicada en todos los aspectos a Dios. Filipenses capítulo 2, verso 3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Consideren a los demás. Lamentablemente hay una tradición, hay una filosofía del mundo y de la iglesia, que es subestimar a la gente. No, la gente no entiende, la gente no sabe, la gente no quiere, la gente no puede. Hay una subestimación de los demás. Y Pablo dice, si ustedes se comportaran al revés, si ustedes, en vez de subestimar a los demás, los tomaran como superiores a ustedes mismos y fueran un poco más humildes, la iglesia sería distinta. Él está hablando de una iglesia real. Y en una iglesia con esas características, con una característica de humildad, con una característica de servicio, tenemos esperanza. Y una esperanza en la promesa de Dios, una esperanza como promesa. Ahí en Joel capítulo 2, verso 14 dice, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y les deje tras de sí una bendición. Tal vez. Pero ese tal vez es un tal vez seguro para nosotros. Es un tal vez para ese pueblo al cual Joel les hablaba y que no eran ni chicha ni limonada, como se dice, ¿no? Que no eran ni una cosa ni la otra. Que estaban entre servir a este Dios o a otros. Y que no sabían bien si Dios podía cambiar las cosas, si Dios ya los había abandonado. Vivía constantemente, es un pueblo que vivía constantemente en tensión, asustado,
Porque dice, ya no importa lo que hagamos, Dios ya nos... Esa impaciencia que comenzó desde el principio, ¿no? Esa impaciencia que tuvo Moisés. Moisés bajó con los 10 mandamientos del monte y vio que estaban todos pecando. Entonces dijo, esto ya no tiene sentido, y rompió las tablas. Y dijo, bueno, qué sé yo, vamos a matar a todos. Matémonos todos, total, ya Dios no nos va a perdonar. Si ya arrancamos mal. Moisés entendió después que Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero también de terceras, de cuartas, de quintas y de todas las oportunidades que uno necesite para cambiar. Y por eso tenemos que pensar en esto, en que Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y que está lleno de amor. Ese es el Dios que adoramos. Y en ese Dios es en el cual tenemos que confiar en la bondad de Dios. Aunque merecemos el juicio, Dios también nos ofrece misericordia. Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, dice, por el gran amor del Señor nunca terminamos, nunca somos aniquilados, pues nunca fallan sus misericordias. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Ese es el Dios que adoramos. Es un Dios compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y eso nos lleva también con esa esperanza a anticipar la resurrección. Nos prepara este tiempo del cual estamos hablando, de este tiempo de introspección, de este tiempo de mirarnos hacia nosotros mismos, de mirar a nosotros mismos, mirar nuestro estado, mirar cómo estamos con el Señor, nos lleva a eso, a anticipar la resurrección para ya prepararnos para celebrar la victoria. Sabemos que estamos en un tiempo en el cual las cosas son difíciles, están mal y todo, pero Cristo resucitó. Y Cristo va a resucitar. Nos lleva a recordar eso es lo que recordamos con la cena del Señor también. En Romanos capítulo 6, verso 4, el apóstol Pablo nos recuerda, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y fíjense esto, ¿no? Dice, llevemos una vida nueva. Y nos habla de resurrección. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nuestra vida no tenía sentido. Pero hemos resucitado en Cristo. No que la resurrección final ya tenga lugar. Esa es una esperanza futura. Pero ya la resurrección, la vida eterna, no empieza el día que te morís, ni empieza el día que resucitás, empieza hoy. Empieza el día que confías en el Señor. Y teniendo en cuenta eso, tenemos que vivir con propósito. La esperanza en Cristo nos impulsa a vivir con propósito y con pasión la vida. Necesitamos vivir una vida apasionada, necesitamos ser apasionados por la vida. Porque tal vez nos enganchamos para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces hacemos más énfasis en el morir es ganancia. Pero Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí vivir es Cristo. Yo estoy disfrutando de la compañía de Cristo, estoy disfrutando del acompañamiento de Cristo, estoy disfrutando de las bendiciones de Cristo, estoy con Él. Entonces para mí el vivir es Cristo y para mí el vivir es ganancia. Y el morir es ganancia también porque me voy a ir con Él. Desde el momento en que uno cree, todo es ganancia. Todo es ganancia. Kierkegaard dice, en el libro Migajas Filosóficas, dice, la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia adelante. Eso que muchas veces repito yo, de que a Dios se lo mira hacia atrás, no hacia adelante. Que a Dios se lo ve mirando hacia atrás, mirando el pasado, mirando las veces que Él intervino en mi vida, eso es lo que me da esperanza. Pero la vida se vive hacia adelante. La vida se vive con lo que vendrá. Porque lo pasado fue pasado y el presente prácticamente no existe. Por eso necesitamos también disfrutar el momento porque los momentos pasan. Y esos momentos son parte de la vida. Y si los pasás y no los disfrutaste, y si los pasás y no los agradeces, y si los pasás, entonces no sirvieron de nada. Entonces nos pasa lo que dice el Eclesiastés cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Perdón, me equivoqué.
Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Me quedé pensando en el otro texto. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y llegamos a esa conclusión antes de empezar. Cuando no entendemos que uno tiene que disfrutar el momento. ¿Y qué nos pasa a nosotros? A nosotros con la palabra. ¿Qué podemos sacar de conclusión con estas cosas? ¿Qué desafíos nos deja? El primero es que tenemos que examinar nuestro corazón. Y durante todo este tiempo tenemos que tomar tiempo. Todos los seres humanos tenemos 24 horas del día. No hay un hombre que tenga 23 horas 59 minutos. Todos tenemos 24 horas, el día tiene eso. Nuestro tiempo pasa igual para todos. Por más que los días sean más cortos y las noches puedan acortarse, los días pueden alargarse, y cambie con el equinoccio, con los solsticios, cambie a lo mejor la percepción que uno tiene del tiempo. Pero el tiempo dura siempre lo mismo, el día dura exactamente lo mismo, la Tierra nunca gira un poco más rápido, un poco más lenta. Todos tenemos esa misma cantidad de tiempo. ¿Cuánto de ese tiempo nosotros tomamos para examinar nuestro corazón? Para examinar el corazón. ¿Cuánto tiempo de esta cuaresma vamos a usar para reflexionar sobre nuestra propia vida? Y preguntarnos si hay áreas en nuestra vida que necesitan arrepentimiento, necesitan un cambio de paradigma. A lo mejor nos sorprendemos y entendemos que toda nuestra vida necesita un cambio de paradigma. Lo segundo es, ¿cómo vamos a practicar la humildad? ¿Cómo la vamos a poner en práctica? Reconociendo el poder de Dios y buscar el rostro del Señor, no enrasgándonos las vestiduras, no con cenizas reales, no con silicio real, sino con un silicio interno. Yo dije real, pero no, algo externo. No con un silicio externo, sino con algo interno. No rasgar las vestiduras como símbolo, sino como algo real. Rasgar nuestro corazón. Y cómo en esta cuaresma también vamos a vivir en esperanza. En esperanza. El tiempo puede ser una reflexión, este tiempo puede ser un tiempo de reflexión mucho más profunda que lo que normalmente hacemos. Vieron que vienen las fiestas, uno atraviesa la Navidad, el Año Nuevo, Reyes, se viene el verano, las vacaciones, y uno está como, bueno, ahora este tiempo es el tiempo de que uno baja, ¿no? Y este tiempo que a veces son 4 días locos, ¿no? Como decía la canción, que son esos 4 días locos de carnaval. Sábado, domingo, lunes, martes, de carnaval. Esos días de carnaval, de festejar la carnalidad. De pecar con todo porque después viene la limpieza, porque después viene la cuaresma. Ese era el sentido que tenía el carnaval. Era como una vía libre para pecar, ¿no es cierto? Una vía libre para ensuciarse bien y que después 4 días sucios no tienen siquiera sentido de llevar una vida limpia y una vida de entrega a nuestro Señor, porque si uno realmente reflexiona en eso, uno puede entender lo que es la resurrección de Cristo. Y que realmente esa resurrección, eso que vamos a celebrar ahora, ¿no? Nosotros celebramos su muerte hasta que Él vuelva. Recordamos eso, pero recordamos también que Él va a volver, que Él resucitó y que va a volver, y que esa es nuestra esperanza final. Esa es nuestra esperanza más grande de todas. Y dice Tim Keller en el libro La Cruz del Rey, dice, la cruz no es solo el lugar donde nuestros pecados fueron pagados, sino también el lugar donde aprendemos a vivir. Todavía nos falta aprender a vivir. Para eso está la vida, para aprender a vivir. No tenemos otra vida para aprender a vivir. Es esta vida en donde aprendemos a vivir. Es en esta vida en la cual nos enseñó que estábamos desnudos y que nos daba vergüenza acercarnos a Dios. Esta es la vida que nos lleva hacia ese camino. Por eso me gustaría, me alegraría, es el sentido de esta serie, de que caminemos juntos
hacia la Pascua. Caminemos juntos como pueblo, como comunidad, como hermanos, como amigos. Que este tiempo de Cuaresma nos lleve hacia esa renovación profunda de nuestra fe, recordando el sacrificio de Cristo y tomando nuestra cruz para seguirlo fielmente. Que este tiempo de Cuaresma nos lleve a una mirada profunda de nuestra vida y a valorar el sacrificio de Cristo y a tomar nuestra cruz cada día. Amén.